suficientes que no pueden venir. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, me imagino que también después de la charla Daniel estará encantado de responderlas. No sé si ya habéis leído el libro o no, pero si no, os animo a hacerlo porque es muy emocionante. Así que sin más, aquí os dejo. Buenas tardes o buenas noches. Primero agradecer la asistencia a este acto con tanta gente que no es normal, aunque el sábado tuvimos un aforo limitado, pero suficiente. Voy a ser muy breve porque el acto es el de Daniel, el del libro. Yo suelo decir que como propietario del Café Bretón junto con Isabel, pues llevamos con este año 28 premios, el 28 nos han fallado. Y desde hace 4 años cambiamos la dinámica del premio y es un premio beca, donde pedimos un proyecto y un inicio del proyecto. Cuando abrimos o leímos los originales o propuestas que se nos presentaron, que me parece que en este caso eran 5 las que se quedaron en la mesa del restaurante donde decidimos quién ganaba, enseguida hubo una unanimidad. Todos nos quedamos enganchados con el proyecto de Daniel. Veíamos que era una cosa complicada, pero apostamos por él. Entonces ahí está el libro y creo que acertamos. Con lo cual estamos muy contentos, yo creo que las novelas también. Y no voy a decir nada más, voy a dar paso, no sé si va a hablar Silvia, y gracias por asistir otra vez. Bueno, buenas tardes, ¿se me oye bien? Buenas tardes otra vez. Bueno, gracias a todos por estar aquí hoy en la presentación de la novela El plagio de Daniel Jiménez. Toda presentación de un libro es una celebración, es una fiesta, y también es ese momento en el que el escritor, después de estar muchos meses solo, en el caso de Daniel no tantos meses, porque el tío dice abiertamente en la novela que solamente ha tardado 5 meses, y además dice petulantemente, en 5 meses no se puede escribir una obra maestra. Eso lo dijo mi padre. Casi lo es, Juan. Pero bueno, es un momento en el que el escritor, después de estar varios meses escribiendo solo, por fin comparte con otra gente aquello que no tiene ni idea de si realmente va a entretener, va a emocionar, de si le va a importar a alguien o de si va a servir para algo, ¿no? Creo que la literatura y el escritor siempre tiene un delirio onanista, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y más en este caso, porque a Daniel, como escritor, lo que le gusta fundamentalmente son 2 cosas: copiar y contar su vida. Esto ya, en sus 7 años de trayectoria literaria, creo que no hay que ser un lince para darse cuenta. Tengo muchas influencias, no es que copio. Entonces, bueno, nos hemos dado cuenta. Entonces, bueno, aunque muchos de aquí conocéis a Daniel Jiménez, voy a resumir brevemente su biografía. Es autor de las novelas Cocaína, Las 2 muertes de Ray Loriga y del libro de relatos La vida privada de los héroes, las 3 editadas en Galaxia Gutenberg. Y además fundó, junto con Félix Blanco, el movimiento plagiarista, de donde surgen los libros 12 cuentos del sur de Asia y la antología Los escritores plagiaristas. Y con el plagio, editado en Pepitas de Calabaza, ha ganado el 27 premio literario Café Bretón y Bodegas Solano, como ya he contado. Bueno, entonces, hemos escuchado la biografía y hay un leitmotiv, ¿no? Plagiaristas, plagio, en fin, como si todo lo que hayas escrito, aunque no sea exactamente igual, bueno, fuera un poco lo mismo, pero después hablaremos de esto. Porque después de presentar a la estrella me voy a presentar yo. Que hoy somos 2, pues aquí un poco de espacio para todos. Yo me llamo Silvia Ros de Tejada, soy escritora, algunas otras cosas, pero hoy vengo aquí como escritora y sobre todo como fan absoluta de Daniel Jiménez. Le sigo desde sus comienzos, me gustan todos sus libros muchísimo y os voy a contar por qué tengo el honor de presentar este libro. Primero, él tiene muchos amigos ilustres que firman aquí en la contraportada, en las solapas, gente importante. Por algún motivo no están aquí. No sé si es que tienen COVID o no querían venir al escenario. Algunos se vieron en el público. Digo, que aquí no están presentando. No están presentando. Hermosas palabras, pero el marrón me lo estoy comiendo yo. Entonces,
bueno, yo creo que no, que fue un poco por descarte. Pero no, porque yo he presentado ya 2 libros de Daniel Jiménez. Presenté Los escritores plagiaristas y presenté Las 2 muertes de Ray Loriga y la verdad que lo hice muy bien. Las cosas como son. Hoy os aviso que no estoy muy inspirada porque llevo una temporada un poco intensa, pero voy a hacer lo que pueda para estar a la altura de esta gran novela. Y bueno, tercero, estoy aquí porque voy a confesar algo. Estoy un poco dolida contigo, Dani. Porque cuando presenté su último libro, después con las copas y estas cosas, me prometió que en su próximo libro, en el que volviese a contar su vida, yo iba a salir como personaje, mencionada. O sea, yo no te pedía... O sea, me dijo literalmente, tomando unas copas en el Hotel de las Letras. Me dijiste literalmente, yo como escribo factual, o autoficción, o autobiografía, o la escritura del yo, o como lo quieras llamar, en mi próximo libro te estoy tan agradecido por presentarme mis libros que te sacaré un momentito aunque sea. Total, que yo cojo este libro con ilusión, ¿no? Digo, a ver, no te pido ser un personaje protagonista, no te pido ser como Ray Loriga o como Juan Jiménez, pero, ¿sabes? Una mención. Entonces yo entiendo... ¿Te suena esta conversación que tuvimos con las copas? No. El alcohol es lo que tiene. Igual era yo. El caso es que yo entiendo que tú me puedes decir, mira, estos libros sobre mi familia, sobre mi padre, sobre mi madre, sobre este plagio que nos jodió la vida y tal. Y yo, o sea, esto es verdad, lo acepto. Pero es que hay una escena en el libro que es que había hueco. Perdonadme, pero voy a leer. Atención a la escena. Página 63. Mi padre estuvo en la presentación del segundo libro que publicamos los 4 escritores autodenominados plagiaristas. Perdón, ¿quién presentó este libro? Además, aquí en esta librería, Déjà vu, y sigue el tío. Le sorprendieron nuestras ideas sobre la imitación, la repetición y la diferencia, y la tesis que proclama que nuestro ADN ya es una reescritura consentida y promovida del ADN de nuestros progenitores. Por lo que todos somos una copia de una copia de una copia, plagiaristas de nacimiento. Y aquí también había hueco para hablar, no sé, ¿sabes? Mencionar. ¿Sabes qué? Pues nada. El caso es que cabía perfecto, tío. O sea, muy mal. Cuando echas la culpa a Remón, a tu cuñado, Sí. que me corta... Ya. Te pone Esto te corta mi boligrafo. nombre, ¿no? Bueno, estoy dolida. Pero como soy tan fan de tu obra, pues aquí estoy. No voy a ser rencorosa, voy a hacer tabula rasa, pero está pendiente. Me da igual que Te vas voy a escribir. dejar la Ya, pero me da igual, pues pones un personaje, Silvia Herreros, se acabó. Bueno, el caso es que ya hechas estas presentaciones, dichas estas verdades, empieza esta presentación fiesta y el autor va a leer el principio de esta maravillosa obra, la abertura, Eso. y escuchad bien, porque luego vamos a analizar el principio. Léelo bien, ¿eh? No como haces siempre. A ver. La leche. Efectivamente se llama Obertura, la caja. Es el título del capítulo. Y dice... Y le dice... La semana que me nombraron encargado del restaurante en el que he estado trabajando durante los últimos 4 años, descubrí que el hablar de mi padre daba la impresión de que estaba muerto. Habíamos cerrado. Estaba con un tipo que solo llevaba un par de días en plantilla. Nos servimos una cerveza y luego apagué todas las luces del local, menos las de la barra, que apenas nos iluminaban. Ni que pagaras tú la factura, se quejó él. Tengo que minimizar costes, le dije yo. Y además es una costumbre que me transmitió mi padre. Si alguna vez nos dejábamos la luz encendida al salir del baño o de la habitación, él se encargaba de apagarla y nos decía, el que paga, niños, apaga. Hace mucho que murió, me preguntó mi nuevo y fugaz compañero, quien en las 2 semanas dejaría el trabajo de un día para otro amenazando con demandar a los socios del restaurante porque nos pagaban una parte del sueldo en dinero negro. ¿Quién? Le respondí. Tu padre, dijo él. Mi padre no está muerto, dije yo. Después de esta conversación me prometí que al hablar de mi padre tendría muy presente que estaba vivo, que su vida aún no había acabado y que antes de que llegara ese momento tenía que hacer algo para evitar que su historia, su lucha y su memoria murieran con él. Muchos de los autores que han escrito sobre la relación con su padre lo hicieron tras la muerte del progenitor. Resulta más sencillo y menos conflictivo abordar la escritura de un texto sobre tu padre si sabes que él no podrá leerlo. Pero mi padre está vivo, pienso en él mientras escribo. Asumo el riesgo de que pueda haber algo en estas páginas que no le agrade o directamente le incomode,
aunque me gusta pensar que también encontrará algo que le reconforte y le haga sonreír, algo que le justifique o que incluso le redima. Mi padre se llama Juan Jiménez, tiene 74 años, está jubilado y cobra la pensión mínima. Es músico, ha sido miembro del grupo Los Pequeñiques durante 50 años. Ha compuesto más de 200 canciones, ha trabajado como productor y programador de espectáculos, ha dirigido musicales y ha sido profesor. A principios de los 90 ideó un formato novedoso para un programa de televisión que llamó Parquelandia. El proyecto se basaba en adaptar un juego de mesa tradicional al formato de un concurso televisivo para niños. Los concursantes se vestían de un color determinado, caminaban por un tablero gigante construido en el plató, miraban a cámara para lanzar un dado electrónico, realizaban pruebas según las casillas en las que caían. Lo presentó a la televisión pública y realizó un programa piloto. Para grabarlo gastó todos sus ahorros, hipotecó la casa, vendió el pub que tenía y contrajo deudas millonarias. Entregó el material a la cadena y esperó una respuesta que tardaba en llegar. Entretanto, los 3 directivos con los que había firmado acuerdos y contratos se marcharon a una cadena privada. A los pocos meses se estrenó en esa cadena un nuevo programa donde los concursantes vestían de un color determinado, caminaban por un tablero gigante construido en el plató, miraban a cámara para lanzar un dado electrónico y realizaban pruebas según las casillas en las que caían. La única diferencia era que los concursantes eran adultos. Mi padre interpuso una demanda por plagio. Le representó un abogado de una entidad de gestión de derechos. El proceso judicial se alargaría durante años. El programa siguió emitiéndose cada sábado con récord de audiencia y generó enormes beneficios a la cadena y a sus supuestos creadores. Tiempo después, y a pesar de las evidencias, una jueza sin experiencia en propiedad intelectual dictaminó que no hubo plagio porque el programa que había ideado mi padre era para niños. Mi padre recurrió a la sentencia y fue a hablar con su abogado. Escondió una grabadora en el bolsillo de la chaqueta porque no se fiaba de él. El abogado lo había obligado a excluir de la demanda a los 3 directivos que habían firmado los contratos con mi padre. A lo largo del proceso había cometido otras anomalías, como no entregar a tiempo un informe pericial realizado por un experto que declaraba que el plagio era manifiesto. Durante esa conversación, el abogado terminó confesando que había sido sobornado por la parte contraria. Le habían ofrecido tanto dinero que no lo pudo rechazar. Cuando supo que mi padre le había grabado y pensaba demandarlo a él también, le ofreció 300.000 euros. Mi padre no los aceptó y lo llevó a los tribunales. Este caso aún no se ha resuelto. Hace unos meses mi padre me pidió que lo ayudara a escribir un libro para contar la historia. Me pasó la documentación que había ido acumulando a lo largo de estos 30 años. Contratos, cartas, registros de la propiedad intelectual, sentencias, vídeos. Comunicaciones con el abogado, la grabación. Yo estaba en plena mudanza. Busqué una caja donde guardar lo que me había dado mi padre. Encontré una que había olvidado, una caja negra que en su día contuvo unas zapatillas y que ahora estaba llena de objetos que había guardado en diferentes momentos. Había cartas, chapas, fotos, carnets caducados, entradas de espectáculos, una moneda de 100 pesetas, canicas, una redacción escolar, pulseras, unas baquetas, un tirachinas. Me propuse escribir un relato a partir de cada objeto sin saber a dónde me llevaría ese proceso. La siguiente vez que hablamos le dije a mi padre, con una incómoda sensación de alivio, que no contara conmigo para escribir la historia del plagio, que su guerra no era ya la mía. Lo que vais a leer es la prueba de que estaba equivocado. Bueno, esto estaréis de acuerdo que es un principio espectacular. O sea, ya toca hablar yo, en fin. Seguimos leyendo. Yo sé que todos vais a leer, o sea, después de este principio, ¿quién no va a leer este libro, no? De hecho, yo soy profesora, además de escritora, y su libro Cocaína lo llevo a clase. Aquí hay algunos alumnos míos que han leído la prodigiosa segunda persona que hay en Cocaína. Y entonces he pensado que voy a analizar este principio en plan profesora, porque me parece un prodigio narrativo. Bueno, es que yo empecé a leer el libro y ya me quedé como... Bueno, es que no puedes parar de leerlo, ¿no? Pero atención, como el prodigio como de la atmósfera, ¿no? Es como el bar cerrado, la luz tenue para ahorrar, el dinero, la precariedad. O sea, esto está presente desde el primer párrafo y plantando ya un leitmotiv constante en el libro, porque este libro, además de otras cosas, habla del dinero, ¿no? Y de esta sociedad actual en la que el dinero parece que es lo único que nos va a dar la felicidad, lo único que necesitamos para vivir. Eso ya está ahí. Y luego el tío este, cabrón, metes una epifanía del personaje cuando te das cuenta de que hablas de tu padre como si estuviese muerto, ¿no? Y se promete a sí mismo que eso no va a volver a pasar. Esto ya en la primera página. Entonces, esto ya nos pone en un conflicto a nosotros como lectores de, vale, vas a escribir un libro sobre tu padre lo va a leer, ¿qué pensará, no? ¿Qué pensará Juan Jiménez de este libro? Y después está el historión de Juan Jiménez. Perdona, Juan, que te voy a tratar de personaje,
aunque estés aquí como persona, pero de repente todos entendemos desde el primer momento que el Parquelandia es el juego de la OCA, el movidón judicial, o sea, la increíble putada tan tremenda que es digna como de un documental, de una serie documental tipo de Jinx, la indignación ante los directivos, a los que nunca se pone nombre en la novela, ¿no? El deseo de justicia. O sea, tan al principio, vamos contigo, Juan, que ya te damos la mano desde el principio del libro. Bueno, es un ejercicio narrativo, a mí me parece... Porque además, luego hay un suspense añadido que el narrador, es decir, Daniel, dice que él no va a escribir este libro, ¿no? Y tú sabes que lo ha escrito, claro, lo tienes en las manos. Entonces, ¿por qué lo ha escrito? O sea, ¿por qué finalmente lo ha escrito? Bueno, en conclusión, son 3 páginas que producen lo que yo en clase llamo un xerezade brutal, ¿no? Es como que quieres saber más, saber más, saber más. Tienes como una oscilación de sentimientos entre emoción, ternura hacia este padre y este hijo y a la vez una indignación hacia el sistema, ¿no? Hacia las grandes y asquerosas esferas que dominan el mundo. Bueno, es un principio, diría yo en clase, que esto va a quedar muy así, muy bonito, que te acaricia y a la vez te enciende, ¿no? Entonces, bueno, una vez leído no puedes soltar el libro. Y además es una obertura que lo deja todo muy claro. O sea, esta es la historia de un plagio terrible, que ha retenido y retiene a Juan Jiménez. Y utilizo este verbo retener, que es un verbo extraño a lo mejor en esta frase, porque atención a las 2 primeras acepciones del verbo plagiar en el diccionario de la Real Academia. La primera es copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. Esto ya lo sabemos. Y la segunda acepción es, entre los antiguos romanos, comprar a un hombre libre, sabiendo que lo era, y retenerlo en servidumbre. Por eso lo de retener. Y bueno, a mí esta definición me hiela la sangre, ¿no? Justo con esta historia. Total, que yo estaba escribiendo esto y después de encontrar esta definición dije, ¿cómo sigo, no? O sea, como retener un hombre en servidumbre, bueno, me emocionó mucho, igual que me ha emocionado cada página de este libro. Y entonces, bueno, pensé, ¿de qué puedo hablar aquí? Evidentemente hay que hablar de Juan Jiménez, del plagio de Daniel Jiménez, que escribe este libro. Pero creo que es muy interesante pensar que Daniel ha pasado de ser un escritor plagiarista, ¿no? Escribió un manifiesto y 2 libros que siempre eran medio en serio, pero medio en broma, en plan rollo, jaja, qué guay somos y qué listos somos, que copiamos a Boloña y a Vila Matas y escribimos un manifiesto, que somos mega guays. Y de repente pasa a plagiar a su propio padre, que ya estaba escribiendo su propio libro llamado Historia de un plagio, digo. Y luego dicen que Freud está pasado de moda. O sea... Entonces he pensado, voy a intentar descifrar, yo que conozco tu obra desde hace 7 años, ¿qué está pasando en la cabeza de este hombre? O sea, si tu padre ya tenía intención de escribir este libro y te pidió ayuda y tú dijiste que no, y luego escribiste el tuyo... Es que he visto así... Así que voy a reflexionar en voz alta sobre lo que en el mundo académico se llama la investigación generativa. Pensar en la cabeza del escritor mientras escribe. ¿Qué te parece? Me está pareciendo... Bueno, entonces, pienso que dejando aparte la necesidad de ganarse la vida, que en este caso Daniel se declara a sí mismo siempre como un escritor que pone cañas o un camarero que escribe, ¿no? Creo que hay 4 grandes motivos para escribir. Y el primero lo voy a llamar egoísmo sutil. El deseo de parecer inteligente, de que hablen de uno, de ser recordado después de la muerte, de resarcirse de aquellos que despreciaron a uno en la infancia, de parecer alguien importante. Esto, Daniel, está ahí. Es decir, sería una falsedad fingir que esto no es un motivo de gran importancia, ¿no? Es como, cambiarte luz. Bueno. Motivo número 2. Entusiasmo estético. El regodeo en la belleza de las palabras, su combinación exacta. El placer en el impacto de un sonido sobre otro, el ritmo del relato. El deseo de compartir una experiencia que uno cree valiosa y que además cree que puede contarla en un lenguaje propio, ¿no? Tú dices en el libro que tu padre siempre quiso que tú fueras músico.
y él niega tener talento alguno para la música, pero luego aquí hace un alarde de una prosa limpísima, exquisita, feroz, y además con un ritmo, a mi gusto, prodigioso, porque no serás músico, pero has escrito un libro con obertura, primer movimiento, interludio, segundo movimiento y coda. O sea, le quieres demostrar a tu padre que tú también eres un poco músico. Que papá, que sí que puedo. He aprendido algo. Eso está ahí. Bueno, motivo número 3 para escribir. El impulso histórico, el deseo de sacar a la luz las cosas como son, desvelar los hechos verdaderos y que permanezcan para la posteridad, que le oigan a uno, ¿no? A ti se te está oyendo con este libro. No sé qué día salió, hace 2 semanas o así. A la venta el 19, pero ya 5 días antes empezó a ver el artículo ya. Bueno, ya han escrito sobre este libro grandes nombres como Elvira Lindo, Ángel Barceló ha llevado el programa, Juan Sotibás, ese nombre, en fin, mucha gente. Bueno, pero se está hablando de este libro mucho más que de otros libros. Si tú querías que te oyeran, pues te han oído. Y el motivo número 4 se parece un poco al anterior, pero creo que es el propósito político, y utilizo la palabra político en el sentido amplio de la palabra. Creo que escribir siempre implica el deseo de empujar el mundo en cierta dirección, de proporcionar ideas a los demás sobre el tipo de sociedad en la que vivimos, de ofrecer una crítica, ¿no?, al sistema. Esto es un libro que nos indigna profundamente. Y no sé si será justicia con Juan Jiménez y con su familia, pero si la literatura de verdad sirviese para algo, debería servir. Y ojalá sirva. Y creo que servirá, de alguna manera. O sea, la gente está escuchando esta historia, ¿no? Entonces, he empezado, ¿no?, como a intentar descubrir lo que pasa en la cabeza de este Daniel plagiarista. ¿Qué tal? ¿Te está gustando? Claro, mucho. ¿Te ha gustado lo que he contado? Sí. Yo creo que no voy a decir nada después. Bueno, pues debería gustaros a ti y al público. He quedado así como muy erudita, ¿no? Como, bueno, el impulso histórico, el propósito político. Bueno, pues confieso que es un plagio. Todo el texto. Salvo las palabras dedicadas personalmente a Daniel. ¿Alguien sabe de quién? Algunos de aquí, que sois antiguos alumnos míos, deberíais saberlo, porque es un texto que leemos en clase. Me voy a decepcionar. O sea, bueno, es de un artículo de George Orwell que explica por qué escribe. Bueno, pues lo que he leído tal cual es tal cual el texto de Orwell. Increíble, ¿no? Yo he metido las cositas de Daniel, pero tal cual, o sea, tal cual, línea por línea. Igual que pasó, ¿no? El programa de Juan era tal cual, salvo que eran niños en lugar de adultos. Me espeluzna. Es decir, me espeluzna pensar casi lo sencillo que puede ser. Esto lo he hecho como una broma, ¿no? Pero, bueno. No me quiero desviar yo plagiando con esto, pero me parecía muy interesante este viaje que estaba diciendo como de Daniel como escritor plagiarista, hasta llegar al plagio supremo de plagiar a su padre, ¿no? Y es que esto los plagiaristas, él mismo cuenta en el libro que empezó como un juego. Y también explica que para liberarse de tanto odio, de tanta injusticia, de tanto dolor, casi fue una cosa necesaria en su vida, como un juego de defensa ante lo que acontecía en su casa, inventarse el seudónimo de César Ruiz Tagle, y con su compañero de fechorías, Félix Blanco, que se inventó este maravilloso nombre de Leandro Romaña, crearon los dos el movimiento plagiarista, que viene a decir muy resumidamente que todo está escrito y que lo único que puede hacer un escritor es copiar, entre comillas. Bueno, en fin, esto lo ha dicho mucha gente. Lo ha dicho Harold Bloom con ansiedad de influencia, lo ha dicho Gerard Genet, lo ha dicho Julia Kristeva. Pero es que estos chicos además escribieron su propio manifiesto y todo. Iban en serio, escribieron su manifiesto. ¿Y por qué escribieron un manifiesto? Esto lo voy a decir yo, que tengo experiencia en estos bares. Porque eran jóvenes y guapos y brillantes y se creían muy guays y fumaban y bebían y se drogaban en antros de perdición. Lo mismo que ahora. Pero además eran jóvenes. Entonces, en estas circunstancias, ¿qué hay más molón, no?, que además escribir un manifiesto? O sea, y ya que estamos copiando y citando, os voy a leer muy brevemente
un par de postulados de mis manifiestos favoritos, porque a mí me ponen mucho los manifiestos. Por ejemplo, el manifiesto futurista, que fue el primero, el de Marinetti, dice: queremos cantar el amor al peligro, a la fuerza y a la temeridad. O sea, todo esto es rock and roll. Del dadaísta, de Tristan Tzara: Dada no significa nada, escribir no significa nada. Escribir es un juego, igual que lo es inventar palabras. O sea, Tristan Tzara. Y Jacques Kerouac, y su manifiesto de credo y técnica de la prosa moderna, dice: tú eres un genio siempre. Pues genial, estás ahí, ¿no? Pues bueno, no sé si sabes que hace unos pocos años salió también un manifiesto contra la autoficción, o contra la escritura del yo, que es lo que hace aquí este hombre. Y entre otras cosas dice: la autoficción posee el peligro de acrecentar sobremanera la tendencia natural del escritor a considerar que su vida es súper interesante. En tu caso sí que lo es. O más bien, la de tu padre. O sea, que en este caso, el caso es que los hombres y sus manifiestos, ¿no? Esto siempre es una cosa como muy masculina de hombres fumando, que mola mucho. Y ahora voy a confesar otro plagio, porque esto lo conté tal cual en mi presentación de los escritores. Eso me estaba sonando. Me he plagiado a mí misma. Ya os he dicho antes que hoy no venía muy inspirada, entonces, pero venga. Bueno, y además también era una excusa para volver a la escena que mencionaba al principio de la presentación, en la que yo no salgo y debería salir, pero en la que tú, después de hablar de que se presentó este libro, hay otras líneas en las que Dani declara petulantemente decirle a su padre, y lo repito: nuestro ADN ya es una reescritura consentida y promovida del ADN de nuestros progenitores, por lo que todos somos una copia de una copia de una copia, plagiaristas de nacimiento. Y continúa, porque tu padre te regañó un poco. Aquí, esto fue aquí. Y tu padre, dices en el libro, te dijo: ten cuidado con lo que haces, hijo. Los derechos de autor no son una cosa para tomársela en broma. Pero es que la vida iba en serio, que ya lo decía Gil de Viedma, uno lo empieza a comprender más tarde. Y entonces yo he tenido una epifanía, como la tuya que tienes al principio del libro. Entonces me he dado cuenta, y esto no se lo he copiado a nadie, ahora ya empieza de verdad lo mío, que a ti lo que te ha pasado en estos 7 años de trayectoria es que has pasado del posmodernismo a lo que ahora se llama metamodernismo. Entonces, el posmodernismo sabemos lo que es la ironía, la intertextualidad, el juego. Y el metamodernismo, lo que postula a grandes rasgos, es que estamos en un momento que hay que dejar atrás la ironía absoluta y conseguir una nueva sinceridad a través de una oscilación entre la ironía y la verdad, entre la apatía y el afecto, entre la desesperanza y la redención. Se llama también al metamodernismo una estructura de sentimiento. O sea, que es que tú ya no eres plagiarista, ahora eres metamodernista. Mola. Entonces, dicen que uno se convierte en adulto no necesariamente cuando cumple 40 años o X años. Dicen que uno se hace adulto de verdad pues cuando se mueren los padres o cuando se tienen hijos, ¿no? O cuando te pasan las dos cosas. Pero yo también creo que te haces mayor o metamodernista, que queda así más molón, ¿no? No perdamos las formas. Creo que esto pasa cuando, una vez pasada la rebeldía de la juventud, vuelves a amar a tus padres como los amabas cuando eras niño. Cuando entiendes que si de adolescente colocabas a tu padre en el bando de los pequeñiques impostores, era porque te parecía que molaba más ser impostor que ser auténtico. Cuando te das cuenta que la historia de vida de tu padre merece el protagonismo de una novela y no quedas en una anécdota que le cuentas a tus colegas de adolescente para hacer amigos o para ligarte a alguna chica. O sea, creo que uno se hace mayor cuando antes te parecía que tu padre podía ser un
loco por no aceptar 300.000 euros de un fraude y ahora te parece un héroe, protagonista de una epopeya, un Quijote, ¿no? Cuando eres consciente de que ya lo único que te importa es lo que vaya a pensar tu hijo de ti. Cuando sabes que tu madre tenía razón cuando te decía que no pasa nada si escribes algo con final feliz, ¿no? O sea, creo que uno se hace metamodernista, que es este eufemismo, cuando la frase de Theodor Kalifatis de «se puede ser escritor sin traicionar a alguien», de repente te da una punzada en el corazón, porque por primera vez piensas que quizás sí que has podido traicionar a tus padres, a tus hermanos, escribiendo tu vida, sí, pero también la suya. Y ahora quieres darle las gracias, porque gracias a ellos has construido tu vida, tu obra magnífica, y ahora declaras en este libro que no quieres volver a escribir sobre ellos, que ya están, que ya no quieres volver a escribir ni sobre tu padre, ni sobre tu madre, ni sobre tus hermanos, ni sobre María, ni sobre este bebé que está aquí, que ya está, que a lo mejor se puede escribir ficción. O sea, cuentas en el plagio que a tu padre le gustaría que escribieras novelas de verdad, novelas históricas, como las de Pérez Reverte. Y yo con esto personalmente me identifico mucho porque a mí mi madre me decía que por qué escribía novelas tan literarias, ¿no? Que mejor grandes romances, que por qué no escribía como Victoria Holt o como Danielle Steele, que supongo que no conocéis mejor porque... Yo también escribí un libro sobre mi madre, para mi madre, pero ya nunca lo pude leer, ¿no? Y por cierto, mi madre era muy fan de Los Pequeñiques y me acuerdo hace años, no sé, sería a principios de los 2000, que estábamos en el salón y salió un anuncio en la tele de un coche con una melodía que era algo así como tu, 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 tu. Entonces ella se levantó y gritó Los Pequeñiques y se levantó literal y se puso a bailar como si estuviera en un guateque. Y bueno, básicamente ya termino, es que efectivamente los derechos de autor son una cosa muy seria, pero qué bien has hecho en plagiar a tu padre. Porque uno podría seguir escribiendo manifiestos para siempre. Evidentemente, mola mucho más escribir manifiestos que crecer, que en fin es un coñazo. Esto, en fin, esto lo sabemos. Pero, ¿qué mejor manera de crecer o de pasar de plagiarista a metamodernista que con este libro, que es un grito para que se haga justicia y también es un canto de amor y admiración tan maravilloso hacia tus padres? Bueno, qué suerte que tu padre, que tu madre, tus hermanos, María, tu hijo, puedan leer este libro. Qué suerte que nosotros también lo podamos leer. Y gracias por invitarme a presentar este libro. Y por cierto, Juan, a mí el juego de la oca nunca me gustó nada. Pero bueno, muchas gracias. Paso la palabra. Bueno, voy a hacer una performance, no sé qué tal va a quedar. Bueno, lo primero, que todavía no he tenido tiempo de decirlo, no lo he podido decir, es agradecer a muchas personas que me han ayudado a estar aquí ahora. Bueno, para empezar, gracias al premio que patrocina Café Bretón y Bodega Solarra, que me dio una oportunidad de abandonar ese restaurante y volcarme en escribir. Y bueno, gracias a la librería por acogernos, gracias a todos vosotros y a todos vosotros por estar aquí, gracias a las personas que me ayudan, que son varias, a pulir los textos y a quitar las turras que suelo meter. El libro tenía 30 páginas más y sabiamente mis amigos, Ramón, Romaña, Rui, me ayudaron, Isa, me ayudaron mucho a corregirlo y desde luego que sin ellos yo no sería el escritor que soy. Y, como bien ha dicho Silvia,
Bueno, voy a leer un pequeño texto en el que explico de alguna forma por qué he llegado hasta esta etapa o a este fin de ciclo. Es corto y en casa me ha quedado muy bien cuando he puesto la música al mismo tiempo, pero no sé si ahora las cosas del directo... ¿Qué pasa, Georgie? Georgie... A ver... ¿Tururi? Lo subimos a tope, ¿eh? Bueno, a tope no, entonces no se me escucha. A ver. Perdón por la... ¿Estás en modo avión? Vale. Venga, que lo conseguiré. Venga, Dari, que no Bueno, fluye la cosa. mientras tanto podéis ir comprando libros, en fin. Bueno, vamos allá, a ver. Uy, pues es complicado porque tengo que tener el texto al mismo tiempo que pongo la canción. Uy, macho. Sabía que no era buena idea. Es como los jóvenes que leen los textos en el móvil. Sí, además, soy un chaval. ¿Qué canción es? Que te la pongo yo. No, bueno, así la tengo yo. A ver, ¿cómo se abre esto? Word. Abrir. Venga, vamos allá, ¿eh? Que nada performances. A ver, tengo que utilizar el micrófono. Cuando empecé a escribir, a diario me hacía esta pregunta: ¿escribo para estar solo o escribo porque estoy solo? El día que nació mi hijo, hace exactamente 4 meses, le transmití sin querer esa preocupación. Al llegar la noche, María estaba agotada y se durmió, pero yo todavía estaba eufórico. Cogí a mi hijo en brazos y di vueltas por la habitación del hospital. «Ya estás aquí», le dije, «bienvenido al mundo». Quería seguir hablando, pero se me quebró la voz. Me paré frente a la ventana, seguí meciéndolo un rato, sin saber qué hacer, hasta que me escuché decir: «Nunca te voy a abandonar, nunca te voy a dejar solo». Desde que empecé a escribir, además, me repetía enfermizamente otra pregunta: ¿para qué sirve la literatura? Por supuesto, no tengo una respuesta satisfactoria o concluyente para ninguna de las dos preguntas. Eduardo Halfon dice: al escribir sabemos que hay algo muy importante que decir con respecto a la realidad y que tenemos ese algo al alcance, allí nomás, muy cerca, en la punta de la lengua, y que no debemos olvidarlo, pero siempre, sin falta, lo olvidamos. Todo lo que me ha pasado, todo lo que he vivido, lo he convertido en literatura. Creo que he escrito este libro, y también los anteriores, porque pensaba que tenía algo importante que decir, algo que no quería que se olvidase. Ayer mismo, un amigo me recordó una cosa que dije en la presentación de mi primera novela. Al parecer, después de dar las gracias a los asistentes, aseguré que escribir y publicar ese libro era lo mejor que me había pasado en la vida. No digo que lo que dije entonces fuera verdad, pero es que entonces no sabía que seguiría escribiendo, que seguiría publicando y que llegaría a escribir El plagio, y tampoco sabía que acabaría siendo padre. El plagio es un libro que intenta responder a esas dos preguntas: ¿por qué escribir y para qué? Es un libro sobre el tránsito de ser hijo a ser padre, sobre lo que hemos heredado de nuestros padres y sobre lo que vamos a legar a nuestros hijos, sobre el respeto y el perdón, sobre la resistencia, sobre la dignidad y el valor de nuestra experiencia, y por supuesto también es un libro sobre una injusticia y una traición. Y además es un libro sobre el dinero, sobre lo importante que es cuando te falta. Y también es una reflexión sobre la memoria y la escritura. Y también es una enmienda a mí mismo en tanto que plagiarista, y una denuncia de la precariedad a la que nos condenan los de arriba. Y es, por encima de todo, una carta de amor que mi familia se merecía desde que empecé a escribir y me preguntaba por qué y para qué lo hacía. La escritura, dice Delfín de Vigan, debe ser una búsqueda de la verdad, si no, no es nada. Si a través de la escritura no intentas conocerte, juzgar en lo que llevas dentro, lo que te constituye, abrir tus heridas, rascar, ahondar con las manos, si no pones en tela de juicio tu persona, tu origen, tu medio social, eso no tiene sentido. Creo sinceramente que con mis libros he intentado conocerme, que he abierto mis heridas y que he puesto en tela de juicio mi persona. También creo sinceramente que ha llegado el momento de parar, de hacer un cambio de rumbo, de dejar tranquilas a las personas que más quiero. Que yo sea escritor no significa que ellas deban ser mis personajes. Por lo tanto, esa búsqueda de la verdad de la que habla Delfín de Vigan ha terminado. Le he prometido a María que no voy a escribir más sobre nosotros. Se lo he prometido a mi familia, me lo han pedido mis amigos, lo he dicho en varias entrevistas y también se lo he susurrado a mi hijo, el último en llegar y el primero en salvarse. Aún sigo sin saber para qué escribo, pero al menos tengo claro que no lo hago porque esté solo. Muchos de vosotros estabais ahí cuando empecé a escribir, mi familia, mis amigos, María. Todos me habéis acompañado desde el principio, y a lo mejor esa es precisamente la razón por la que sigo escribiendo. Para que no nos olvidemos, para que nunca estemos solos. ¡Justo!
tenemos un ratito para... Sí, por si alguien quiere o, preguntarle algo a Silvia, que por es ejemplo, la protagonista de esto. bueno, voy a empezar yo porque yo sí que tengo una pregunta que no te he hecho todavía, es ¿por qué decides... O sea, se puede haber contado de tantas maneras esta historia? ¿Por qué decides contarla así, en este formato? Bueno, fue algo muy natural porque, bueno, como cuenta el libro, los que lo habéis leído, los que lo vais a leer, bueno, desde que me presento al premio hasta que me lo dan y luego pues empieza un proceso de hablar con mi padre, ver qué enfoque le podemos dar a este suceso tan terrible. Y bueno, y como mi padre tiene su libro, yo opto por hacer otro tangencial en el que bueno, la historia familiar y la historia emotiva esté por encima y resaltar todas las bondades y todas las alegrías que hemos vivido a pesar de las dificultades, ¿no? Y yo tengo que hacer una pregunta del morbo que he mencionado antes en el principio, ¿no? Que todos nos estamos preguntando qué le ha parecido a tu padre este libro. No sé si esto se puede contar. Te voy a preguntar a ti por no poner a tu padre en el marrón. Pero... Pues no sé si quiere responder mi padre o respondo yo. Yo creo que está contento con el resultado. Creo. Y además, bueno, lo revisamos juntos, me dio libertad absoluta y Georgie, ¿qué pasó? Y bueno, espero, desde luego era uno de mis objetivos era de alguna forma, no sé si contentar, satisfacer o por lo menos bueno, Se ha aburrido ya. normal, cuando hay literatura no. Pero bueno, quería ser agradecido porque bueno, como has dicho tú en tu introducción, que muy corta, muy fina. Ideal, no, es maravilloso. Que bueno, que había escrito desde otros lugares sobre mi vida y sobre mi familia y creo que se merecían otro enfoque, otro tono y otro final. O sea, que de verdad es un final. Sí. O sea, que yo no voy a salir como personaje. Es que es muy fuerte, este es el tercer libro que le presento. O sea, has mencionado a todos tus amigos, que si Daniel Ramón, que si Sorogoyen, que si Eduardo, que si tal y cual. Pero es mejor porque... A ver qué tal la ficción. Claro, ¿No? sí. Puedo hacer la ficción también es basado en, o sea que al final te voy a valer de todos vosotros. Quitar un poquito de cada uno y ya está, y construir algo. Bueno, a mí además me parece un libro muy valiente, porque los otros al final no eran tan descarnados, siempre había ahí algo de... O sea, yo esto no lo llamaría autoficción, lo llamaría autobiografía, crónica autobiográfica, no sé, pero esto sí me parecía la primera vez que escribías algo que era verdad de verdad. Que no lo sé si lo es, pero bueno, que no tenía ese juego de es verdad, es mentira, dónde me estoy colocando como narrador. Y además, claro, tenías esta situación de 5 meses que me impresiona que hayas escrito este libro tan maravilloso en 5 meses. Una obra maestra, exacto. Puede ser una obra maestra. Pero bueno, me parece como que es tan bonito, ¿no? Como que estás escribiendo sobre tu padre cuando estás esperando un hijo. Pero a la vez qué presión tener que escribir este libro. Y además lo cuentas, ¿no? Como que escribías por las noches de madrugada, que se te hacía de día y decías otra vez. Cuéntanos cómo ha sido, y luego ya os dejo que preguntéis, porque ya hemos hablado mucho nosotros. Sí, claro. O sea, cuéntanos cómo no te ha... O sea, porque yo sí sentía como tu angustia de querer escribir un libro importante. O sea, como dice Orwell, que tenga todas estas cosas, ¿no? De las que hay que hablar en la literatura, en teoría. ¿Cómo has conseguido hacerlo sin caerte por el camino? No, porque es un libro tan... Sí, hombre, lo que suelen decir los escritores es como que los peores personas para explicar sus libros son los propios escritores. Bueno, pero estamos aquí en esta... No, yo que soy bastante malo explicando lo que hago, o sea... Pero hay que rellenar el espacio, Sí, ¿no? o sea, cómo has analizado todo el primer capítulo es mentira. Yo no tengo en cuenta todas esas cosas al escribir. Eso es una teoría que se construye después, yo creo. Bueno, claro. O sea, obviamente yo tengo
una intuición, pero yo no tengo la estructura ni la... O sea, por ejemplo, Bueno, la estructura en este caso sí era bastante buena. el último capítulo del libro es un viaje al pueblo de tu padre que se llama Génave, ¿no? Y que además pasó en tiempo real. Sí. Es decir, que mientras escribía el libro se estaba escribiendo en su vida ese viaje, que es maravilloso. Sí, eso sí, o sea, el libro es, bueno, aparte de ser real, todo lo que se cuenta sucede mientras lo estoy contando, mientras me debato si escribirlo o no escribirlo, van sucediendo cosas, vamos a una nueva ecografía, voy a ver a mis padres, a un viaje con ellos, su cumpleaños, y bueno, todas estas cosas orbitan en torno a la idea del plagio y a la idea de bueno, un libro que se está escribiendo, ¿no? Ese work in progress. Yo también tengo... Pero bueno, no, es que o sea, en realidad ha sido una experiencia maravillosa porque era natural, o sea, porque no me he forzado, no he tenido que, bueno, que inventarme nada, estaba viviendo algo que era hermoso y quería que trasladarlo al libro y quería conseguir que esa emoción que yo sentía, que la sentían los demás, tanto las personas que conozco, que me quieren y a las que quiero, como posibles lectores que no me conozcan y que vendan y recomienden y así yo gane dinero y entonces puedan salir de la precariedad y todas estas cosas. Muchas gracias. Y bueno, si alguien quiere preguntar algo, contar algo... Y si no, pues... Y si no, vamos a acabar con un temazo. Vamos a acabar... Mira, además son 1:30 casi, y la gente querrá comprar el libro y que lo firmes. Claro, claro. Y acabamos. Y vamos a acabar... que hay una pregunta, Yo me he quedado con ganas que si Juan quiere decir algo de lo que aparece el libro, me encantaría escucharle. Venga, Juan, anímate. No, si igual no le apetece, no, pero vamos, que si no me encantaría. Creo que Daniel dice en el libro lo que ha sucedido. Mi sufrimiento y el sufrimiento de la familia ha sido indescriptible y yo prefiero leer el libro de Daniel y mientras tanto pues sufrir lo que he escrito yo, en lo que adjunto documentos, contratos, etcétera, de lo sucedido. Pero creo que en este momento lo importante es que Daniel ha cogido el toro por los cuernos, lo ha hecho con cariño y estamos todos orgullosos y contentos y esperamos que también venda el libro. Tabasco. Y está obra de este señor. Tabasco.